Muy buenas tardes, estimados suscriptores o personas que nos estén viendo, sean bienvenidos. El día de hoy vamos a tocar un punto, el tema del anime, pero si ustedes son un público de una generación que quizás no está tan acostumbrada a ver este tipo de contenidos, quizás digan, no, pero ¿qué tiene que ver esto? Espérense, no se vayan ahí. Yo soy consciente de que a las personas más adultas quizás este tipo de contenido pues de entretenimiento quizás no les llame tanto la atención o les parezca como algo que simplemente no alcanzan a comprenderlo y que quizás es más propio de las generaciones más jóvenes. Sin embargo, hay ciertos aspectos que son interesantes a abordar en esta temática y si ustedes me dan la oportunidad lo vamos a platicar. Bueno, el anime en sí es un tipo de animación, la mayoría es en Japón y la cuestión por la cual estamos abordando este tema es por una preocupación que otros autores y otras personas dentro de esta misma plataforma ya han tocado, pero que quizás no es tan popular, que es sobre la hipersexualización de los personajes femeninos en este tipo de contenidos. Y la preocupación viene más que nada cuando se trata de una hipersexualización en personajes femeninos, cuando tocamos el tema de que hay muchos animes que se desarrollan en un ámbito escolar, que pudiera ser el equivalente a la preparatoria para nosotros. Y yo creo que ustedes ya pueden ir entendiendo un poquito por qué surge esta preocupación, ya que hay pues, contenidos que quizás estén un poco subidos de tono, donde aparecen pues, personajes que son pues, jovencitas en una etapa alrededor de 15 a 17 años, y algunos dirán, oye, pero es que son dibujos animados, no son personajes reales. Y sí, eso es muy correcto, pero francamente, especialmente cuando en algunas escenas o capítulos que son también muy comunes en este tipo de contenidos, se llega a dar situaciones donde, por ejemplo, salen de vacaciones o a un viaje con los amigos a playa. O algo que es muy común en Japón sería las aguas termales. Y claro, ustedes ya saben que en este tipo de ambientes, de entornos, pues evidentemente hay pues, poca ropa, o ya de plano ninguna en algunos espacios. Y quizás algunos estén diciendo, oye, pero es que es una exageración, al final de cuentas es un dibujo, pero no podemos olvidarnos del contexto en el que estamos. Y aunque sean dibujos animados, realmente nos dicen un poquito algo de nuestra sociedad. Algunos pudieran decir que este tipo de animaciones están más que nada dirigidas a personas jóvenes que quizás tengan la misma edad y dirán, no hay problema. Pero yo me pregunto, los animadores, los dibujantes, no siempre son de la misma edad, son gente quizás adulta que se dedican a animar este tipo de dibujos, de programas dirigidos a un público adolescente. Es una cuestión moral, tampoco estoy queriendo provocar un escándalo, simplemente estoy intentando hacer una reflexión acerca de si realmente es prudente observar este tipo de contenidos, por todo lo que implica, obviamente. Yo
quiero pensar que las generaciones más, no quiero sonar grosero, pero digamos las más de los años 80, 90, la gente pues adulta, que quizás tuvo una educación un poco diferente, en un entorno también distinto al de hoy en día, que quizás me estén escuchando, quizás no, pero yo estoy seguro de que quizás había ciertas normas cuando íbamos a la escuela que los maestros nos decían, ¿no?, sobre el tipo de vestimenta que tenía que llevar. En el caso de las niñas les decían el ángulo de la falda, la forma correcta de sentarse. Pero hoy en día eso ya, al menos quizás yo ya no lo he visto tan común. Quizás me equivoque, pero pudiera ser que en estos tiempos actuales, de marzo del 2026, ha habido como una reducción a esta importancia en cuanto al uniforme o a la ropa que se utiliza en un ámbito escolar. Quizás ya no tiene tanta importancia como tenían antes. Algunos dirán, oye, pero tú no puedes decirle a una mujer cómo puede ir vestida. Es lo que muchas personas han comentado. Pero tenemos que ser conscientes de que hay ciertos lugares que exigen un tipo de formalidad y no podemos dejar de lado esta cuestión educativa sobre la forma correcta del vestir, especialmente cuando se usa una falda, y evidentemente puede haber situaciones que pudieran resultar un poco vergonzosas. E incluso en este tipo de animes, llegan a haber ciertas escenas o ciertos personajes que algunos podrían llamar que son el cliché, o algo que es muy recurrente, que es muy repetitivo y que se ve varias veces. Y como lo dije en un principio, yo no soy el primero en hablar de estos temas. Ya ha habido otros canales de YouTube que han intentado abordar esto de una mejor manera, con una mejor producción. Ustedes disculparán que estemos un poco a la antigua aquí, pero a ese personaje lo vemos como el pervertido. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con este anime, dirán, oye, pero pues esto es malo. Y algunos que quizás ya lo han visto dirán, oye, tampoco es para tanto, es como luego llegan a decir, ¿no?, un alivio cómico. O sea, es como provocar una risa, un chiste de una situación vergonzosa, muchas veces vinculada a un significado sexual. Y no podemos olvidarnos que el contexto en donde casi, no todos, pero una amplia mayoría de animes se desarrolla en un ambiente escolar, con menores de edad, evidentemente. Vuelvo a repetir, obviamente no son personas reales, pero aunque sea un dibujo, pues podríamos cuestionarnos si realmente es moral observar ese tipo de contenidos. Y también podemos decir, yo creo que ustedes quizás sabrán ubicar más este ejemplo por el anime de Demon Slayer, ya que hubo fuertes polémicas por ciertos personajes femeninos, en este caso ya adultos, que pues como tenían una vestimenta o había escenas donde pues se mostraban de manera muy explícita las partes del cuerpo. Incluso en algunos países se llegaron a censurar ese tipo de escenas. Y yo, sinceramente, yo sé que esta opinión es un poco impopular, pero realmente sí me causa algo de preocupación que actuemos con total normalidad ante este tipo de situaciones, o que lo veamos como algo que, pues, que ocurre, ¿no? Es como si se observa una pintura donde aparece una mujer pues, desnuda, o una película donde hay una escena, una relación o un acto pues, sexual, o que hacen el amor, por así decirlo.
Y alguien dice, bueno, pues es que son actores, les pagan para eso. O bueno, es que son dibujos que se animan para poner algo de emoción en la trama, ¿no? Y es un síntoma de nuestra propia sociedad, que se ha olvidado un poco el significado de esta palabrita y que incluso mucha gente se llega a burlar o a menospreciar, ya que lo consideran como algo retrógrado o algo que ya debía de haberse eliminado, que ya es algo que quedó rezagado, que ya no es algo actual. Y esa cuestión del pudor, incluso puede que algunos ni siquiera sepan lo que significa eso. Simplemente es una cuestión de carácter de cuidado, de tener una cierta forma decente, por así decirlo, de no llamar la atención, de no usar cierto tipo de prendas, de comportarse de cierta manera que se denote pues una especie de, un aspecto más ideal, una especie de pureza, una especie de inocencia, o en un ámbito un poco más realista, más práctico, más cotidiano, pues simplemente pues una decencia, si ustedes pueden entenderlo, y si tienen que ser un poco más literal, pues no andar enseñando. Y bueno, algunos dirán que están de acuerdo, otros que no, y podríamos un poco hacer una introspección sobre aquellas personas, inclusive los mismos jóvenes, las mismas mujeres o jovencitas, que rechazan esta idea. Incluso pueden acusarme de que soy un machista por hablar de esta temática. Y esto me deja pensar en varias cosas. Es decir, a lo mejor ustedes viven, esto todavía no se refleja. Y qué bueno, significa que todavía hay un poco de decencia en sus entornos. Pero ¿qué pasa en los demás ámbitos? Especialmente cuando se tiene esta cuestión hormonal o este síntoma de rebeldía de querer buscar algo, buscar llamar la atención, buscar que alguien te vea, que alguien te mire, que alguien te desee. O por el contrario, habrá quienes sienten un poco de vergüenza, un poco de recogimiento y que no buscan ese tipo de miradas. O otros dirán, óyeme, pero es que el que tiene la culpa es el que está mirando, porque un hombre bien educado, así vea una mujer desnuda, pues no la va a volver a ver, va a apagar la mirada para no pues mancillarla, por así decirlo. Y sí, es correcto, una buena educación indica que ante situaciones que lamentablemente pueden llegar a ocurrir, donde se exhibe algo que debe permanecer pues resguardado, por lo que implica, hay ciertos protocolos, ciertos aspectos que tomar en cuenta, ¿no? Simplemente pudiera ser la opción tan sencilla como la de pues, guardar o irse a otro lugar, ¿no? Entonces,